Final, la noticia de hoy de la mañana, que fue la elevación a juicio oral, el fin de la etapa de instrucción por parte del juez Bonadío, la elevación a juicio oral de la causa Dólar Futuro. Administración infiel en perjuicio de la administración pública, esa es la acusación que hace el juez Bonadío. Como vos decías, cierra la causa, la envía a la Cámara de Casación, Cámara Federal de Casación Penal, para que sortee un tribunal oral. Kicillof, Vanoli y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner son los imputados de esta causa que justo hoy elevó a juicio oral el juez Bonadío. El exministro de Economía y diputado del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, está en línea con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Marcos Citadini y Martín Canay lo saludan en la Vuelta a Esloto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, antes de que hablar de esto, le quería preguntar por la presencia ayer de Marcos Peña en el Congreso. Tuvieron ahí un cruce acalorado. Según algún comentarista cercano al gobierno, es porque se terminó la etapa zen. Me llamó la atención un poco esto, porque el cruce se daba en el mismo momento en que había una marcha muy multitudinaria de docentes. Me pareció que eran más nervios por eso que por otra cosa. Pero en todo caso quería preguntarle a usted cómo fue su impresión. No, mi impresión es que la verdad que terminó desencajado Marcos Peña, porque se ve que tenía mucha bronca, mucha impotencia, que es un poco, por decirlo sencillo, yo creo que con marketing político, con discursos, con trolls, con medios, con guiones, con Durán Barba, tal vez se puede ganar una elección, pero gobernar es muy difícil. Gobernar me parece que es otra cosa, y creo que un poco lo que le reclama la gente, más allá de todo, es que empiecen a gobernar de una vez, en vez de pasársela hablando del gobierno anterior, poniendo excusas. Empiezan a gobernar en el sentido de hacerse cargo de las cosas que están decidiendo. Dicho de otra manera, con el marketing a vos en la publicidad te pueden engañar, pero te acaba el engaño cuando te compras el producto y lo probás. Claro. Y un poco es lo que está pasando con el discurso de ayer de Peña. Peña vino a hablar de una realidad como si estuviéramos sinceramente en otro país, sobre todo yo dije en ese momento 100.000, porque eso es lo que me dijeron que había, pero eran como 400.000 finalmente. Yo después participé de la marcha, era un gentío tremendo, cuando justamente la estrategia del gobierno fue confrontar con los docentes, echarle la culpa a los sindicalistas, este tema con Baradel, después tratar de mandar como rompehuelgas vecinales. Bueno, fue una estrategia de mucha confrontación para no dar un aumento y para no hacer una paritaria nacional. No es tan complicado el tema, lo que tenían que hacer era cumplir la ley y recuperar el salario perdido del año pasado. No es que los docentes hoy estén pidiendo una cosa exorbitante, simplemente perdieron 10 puntos de salario, lo están reclamando, que es lógico, sobre todo porque no pueden pagar las cuentas con el sueldo que tienen. O sea que me parece que todo lo demás hojarasca que en general, porque la estrategia era derrotar la huelga docente, atacando a los sindicalistas, atacando a la escuela pública, priorizando la privada sobre la pública, van a conseguir que la gente se indignara con los docentes, acusando a todo el que marchaba de kirchnerista. Yo fui a la marcha, la verdad que es todo mentira eso. Creo que es una visión paranoica o una intención política de confrontar cuando la cosa es otra. Uno encuentra que durante las últimas 2 semanas hubo una gran cantidad de manifestaciones que están vinculadas justamente a decisiones que ha tomado el gobierno. Y se habla muchísimo también, desde el gobierno se habla de que hay sectores destituyentes, señalaron a la misma expresidenta de la Nación. En otros sectores, quizás a usted le ha llegado también, se habla de que en realidad el gobierno se cae. Lo que le quiero preguntar es si usted puede tipificar o en todo caso poner en alguna justa medida en qué momento le parece que está el gobierno nacional. Yo creo que está justamente en el momento en donde las promesas electorales que hicieron, porque yo decía, no configura un delito la estafa electoral. ¿Por qué lo llamo estafa electoral? Porque yo me encuentro con gente que dice, yo lo voté para que me baje el impuesto a las ganancias. Incluso una crítica que había, una confrontación que había con nuestro gobierno. Yo lo voté para vivir mejor, lo voté para, y algunas más concretas, porque dijo que iba a sostener el fútbol para todos, porque dijo, y bueno, vienen incumpliendo serialmente todas esas cuando remiten a los sectores populares, a los trabajadores. Incluso había un spot que decía los docentes tienen que tener un salario digno, porque nosotros también tuvimos conflictos con el gremio docente en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que fue en el año 2000
14 que tenemos como 17 días de paro, en el 13 tenemos, es decir, nosotros también, es difícil decir es kirchnerista, es destituyente, un paro docente para mejoras salariales. Entonces, yo creo que el gobierno está en esa situación donde los que no lo votaron, y que son el 49%, y muchos no esperaban probablemente un gobierno de Macri, bueno, se le viene verificando que no era lo que decían. Pero también empieza a pasar con los que lo votaron. Entonces estamos en un momento donde el voto tiene un elemento de contrato. Uno vota a un candidato, no es un cheque en blanco, sobre todo si tiene una campaña como la que tuvo Macri de voy a arreglar todo lo que no anda, voy a mejorar todo. Bueno, lo que andaba bien lo destruyeron, lo que andaba mal lo empeoraron, así que yo creo que es muy difícil dejar conforme, exceptuando algunos sectores muy minoritarios, dejar conforme a alguien con los 15 meses de gobierno. Esa es la situación, me parece que la política está marcando, también un poco, me permito decir, la lectura que le dieron a la de Mirta Legrand como una decepcionada, porque Mirta Legrand venía diciendo yo ayudé a que Macri fuera presidente y le tiró una batería de cosas que yo creo que tampoco es un invento de ella ni una estrategia, es lo que se oye por todos lados, ¿no? Lo que pasa, un jefe de gabinete hablando como si estuviera en una situación fenómena y como si todavía pudiera decir que todo lo que pasa no tiene nada que ver con ellos, y en la calle una marcha de 400.000, 300.000, lo que sea, y la semana anterior como 1 millón de personas en la calle por diferentes conflictos con el gobierno. Axel Martín Canay, ¿cómo te va? Antes de ir a la causa de dólar futuro, te quería preguntar, vos hiciste referencia... ¿Sabes cómo la llaman en Comodoro Pino dólar futuro? Dólar fruta. Fruta, bueno. Pero, fruta, porque jurídicamente es fruta. Te dicen... Pero antes de ir a esa causa te quería preguntar algo como militante político. Cuando utilizan algunos sectores la palabra político como algo despectivo, es una marcha política, es un paro político, ¿qué te pasa por adentro? Y a mí me parece que hay un intento, también bastante fracasado del gobierno, de despolitizar politizando, ¿no? Claro. Resulta que a los docentes le dicen, si vos marchás por tu salario, es una cuestión política, electoral, del kirchnerismo, pero me parece que eso no resiste mucho análisis. Yo viví una época que fueron los años 90, una época neoliberal, con el gobierno de Menem, donde había un desprestigio enorme de la política. La verdad que nadie pensaba, o muy pocos sectores, que a través de la acción política se podía lograr algo bueno o transformar la realidad, entonces había mucha decepción con la política y por eso fue la época del fin de la historia, el fin de las ideologías, como que la política no tenía una entrada. Pero hoy vos ves que la sociedad está discutiendo política todo el tiempo, incluso Macri tiene una posición política, aunque el tema de gobierno de CEOs, gobierno, digamos, eficientes, profesionales, trató de plantearse como una cosa de gente que no venía de la política, que no hacía política, y la verdad que me parece que también ese discurso lo viene fracasando, el de generar apatía, el de que la gente no quiera defender lo suyo, y eso se ha logrado históricamente con un discurso antipolítica, de desprestigio de los políticos, sumado muchas veces a procesos represivos, ¿no? Ahora... no marches porque es peligroso, porque la policía, y de hecho hay muchos medios a través de la fuerza de seguridad, ¿no? Pero me parece que ya un poco nos dimos la antitetánica de eso, los argentinos. La antipolítica nos terminó llevando obviamente a un 2001, cuando no hay política en general lo que prima es el neoliberalismo. Bueno, ahora yendo directamente a la causa que llevan a juicio, en las cuales vos sos dólar futuro, que vos sos uno de los imputados. En el expediente de elevación a juicio dice que se firmaron contratos de dólar futuro a valores inferiores de precio de mercado, transgrediendo, dice el fiscal, lo establecido en su carta orgánica. Sí, vos fíjate que es una causa rara realmente, porque es una causa que empieza impulsada por una denuncia de Negri y Pinedo, o sea, dos diputados de lo que hoy antes era oposición, ahora es oficialismo, tratando de hacer ver que nosotros estamos beneficiando a alguien con los contratos de dólar futuro. Eso es lo que busca el juez Bonadío, como si fuera una causa de corrupción, como que le vendimos barato algo que salía caro a alguien. Buscaron, en ese momento no estaban las listas de quienes compraron dólar futuro porque
es una operación que le hace un mercado privado, el ROFEX, entonces tampoco la tenía el Estado. La fueron buscando y cuando encontraron la lista de quienes compraron dólar futuro, apareció una lista enorme compuesta por la esposa de Quintana, Torello, Duhovne, Capetegui. La verdad es que los que habían comprado dólar futuro eran todos del gobierno actual y se enriquecieron con mucha plata con esta operación de dólar futuro. Con lo cual no pudieron llegar a lo que buscaba Donadio, que era una especie de acto de corrupción de haber favorecido nosotros a alguien. Y ahí lo que empezó la transmigración que fue haciendo Donadio en este escándalo jurídico, te digo, el otro día creo que habló Quintana, me parece, diciendo que él no cree que ahí haya ningún delito. Y te explico por qué lo dice Quintana, por qué lo dicen todos los economistas, porque lo que hicimos desde el gobierno es una función del Banco Central, pero lo que se hizo fue evitar una corrida cambiaria, operando en el mercado spot, o sea, en el mercado diario y en el mercado de futuros, como lo hacen todos los bancos centrales del mundo. Y no operan para que no se produzca una corrida cambiaria. Obviamente, si después hay una fuerte devaluación, el Estado pierde de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasó? En este caso no fuimos nosotros los que devaluamos, sino que vino el gobierno de Macri, decidió cuánto devaluar, fue y lo evaluó y además se llenaron de plata los funcionarios. Sí, algunos juristas dicen... Sí, algunos juristas dicen que es una decisión política no judiciable, puede ser decisión mala o buena, pero no judiciable. Sí, nadie que diga lo contrario, exceptuando Bonadío y la Cámara esa compuesta por Irurzu y otros jueces también que han manifestado sus opiniones contra nuestro gobierno y contra sus funcionarios. O sea que es una causa recontra política, de judicial, de legal no tiene nada. La figura que eligen es una figura bastante dudosa, porque esto de administración infiel tendría que ser algo para beneficiar a alguien, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. De hecho, eso es como está encuadrada la figura jurídica, y no se benefició a nadie, por lo menos nosotros, porque justo en este caso ni siquiera la ganancia se produjo durante nuestro gobierno. Y vos fíjate también que si ganaba Scioli, yo le había dicho que iba a haber una devaluación, y había dicho que el dólar iba a estar a 11, lo dijo después, con lo cual nadie hubiera ganado nada. Se produce esta ganancia importante, básicamente porque viene Macri y devalúa. Ahora vos crees... 30%. Con los resultados que conocemos, porque además, te digo dos cositas más para terminar. Primero, la devaluación esa que querían forzar es una devaluación como la que se produjo, que generó lo que estamos viendo en los maestros. Devaluó un 60%, hubo una inflación del 40%, los salarios van por abajo, la gente se empobrece y genera además después de eso, por el empobrecimiento, caída del consumo, caída de la producción. O sea, la devaluación bajo nuestro gobierno también hubiera producido esto. De hecho, ellos ahora dicen, ustedes devaluaron en 2014 como diciendo, ven, las devaluaciones son malas. Bueno, pero vinieron, la hicieron, y hoy el mercado les pide de nuevo devaluación. Para evitar la que están haciendo, la LEVAC. Venden a una tasa muy alta, a una tasa que compite con la tasa de devaluación esperada. Lo digo para que lo entienda todo el mundo. Alguien puede comprar dólares o poner la guita de interés. Lo que ofrece el gobierno es mucho interés en pesos para que la gente no se le vaya a dólares. ¿Cuánto le salió esa maniobra? Que es para lo mismo, para evitar una devaluación. ¿Cuánto le salió? Y le salió 140.000 millones de pesos este año. Yo no estoy de acuerdo con esta política económica. Lo que no creo es que el tipo de cambio lo tenga que determinar un juez de Comodoro Pi. Y que si no aceptas ese tipo de cambio, entonces estás cometiendo un delito. Me parece que es un desquicio, que si esto se impone, tendrían que ir con este criterio. De hecho, hubo una causa que cayó en el Perra Feca que dijo, no, esto es política económica. Cuando alguien presentó, bueno, si es delito lo que la política cambiaria del gobierno anterior, será delito la de que todos le dicen que hay un atraso cambiario formidable, que tiene que estar a 20, 22, con el mismo criterio yo podría decir, tendría que estar a 20, como ellos lo venden a 16, están perdiendo plata, como la tasa de interés es tan alta, están perdiendo plata. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo, y hoy la discusión política, la verdad que gobierna Macri y hace estos desaguisados. ¿Vos preferís ir a juicio oral lo antes posible? En su momento Cristina hace unos meses dijo no voy a apelar más porque quiero el juicio oral para demostrar que es inocente. Mira, yo no sé si se trata acá de demostrar si somos inocentes. Me parece que, vos fíjate, Dólar Futuro tiene una causa por corrupción, que no es esta, es la de los que compraron Dólar Futuro. Los implicados, los que usted mencionó.
determinaron cuánto iban a ganar, hablando con el mercado, no solo por la evaluación, fijaron lo que iban a ganar. Eso se está investigando, está en otro juzgado. En el caso esa causa va a paso de tortuga y esta corre como una Ferrari, porque es Bonadío, y además convengamos que con las dificultades que está teniendo el gobierno en la realidad, en la situación económica, política, social, cada tanto pareciera en el momento justo aparecer una de estas cosas que les permite poner en la tapa de los diarios lo que quieren hacer, que no discutir la gestión de Macri, sino seguir discutiendo, como hicieron todo este año y pico, la gestión nuestra y a ver si Macri puede salir indemne de estas cosas. Que vos decís que no es casual que haya salido hoy la elevación a juicio. Mira, yo la verdad que tiendo a tratar de ser, de no ser con estas cosas perseguido, pero la verdad que les viene bien cada vez que aparece alguno de estos jueces tremendamente afines al gobierno actual, poniendo estas causas que bueno, en este caso ya no es que sea humo, ni a humo llega, jurídicamente, la verdad, y además se oído a montones de especialistas, de un lado y del otro. No hay nadie, excepto algunos políticos que fueron a declarar, porque los que declararon fueron prácticamente los especialistas que llamaron son todos del PRO. Claro. Y dijeron, sí, qué grave. Y Bonadío nosotros le dimos una lista con especialistas internacionales, porque claro, la Reserva Federal de Estados Unidos tendrían que ir en cana los últimos 50 presidentes, y operar sobre el mercado de futuros cambiarios fuera un delito. Sobre todo porque cuando después viene una devaluación, no, fíjate la diferencia, la ganancia se produce para los privados porque ellos van y devalúan, siendo gobierno y habiendo comprado dólar futuro. En cambio ahora, por ejemplo, la ganancia que están teniendo los bancos con la LEA, con la política cambiaria, son en el mismo gobierno. Acá lo que pasó es que vino un gobierno de un signo distinto, que además tenía funcionarios, me parece que con algún, como se conoce ahora, este tipo de operaciones, claramente bajo la lupa judicial, conflicto de intereses. Mira, perdonarle la deuda al correo no es un conflicto de interés. Este juez se la perdonó. Lo mismo, evaluar cuando uno tiene, como algunos de ellos, tenían 700 millones de pesos en dólar futuro. Y bueno, ya uno empieza a decir, no mandes a fijar el precio. Pero me parece que siempre es que lo tratan de correr por otro lado. Esta es una causa que no tiene pie ni cabeza, por eso yo coincido. Ahora, uno ve que en este país ahora está presa Milagros Sala, que la pusieron presa antes de tener una sola causa, no demostrada, una causa. Entonces, si es por la capacidad que ha habido de no respetar la ley, sino moverse por necesidades políticas, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero la verdad que, sinceramente, justo en este caso, los que están acusados de corrupción son todos del gobierno de Macri. Esta es una causa donde se juzga a cuánto tenía que estar los contratos de dólar futuro. Imagínate si vamos a juzgar una política que claramente es una atribución del Banco Central por su carta orgánica, que el Banco Central además respetó la ley de presupuesto, que la aprobó el Congreso. O sea, la verdad que es una situación que como mínimo extraña, estrafalaria, que este tipo de causas avancen, porque hay otras que corresponden al gobierno actual que bueno, que no tienen este dinamismo. Diputado, gracias por decir algo. Por ejemplo. Diputado, gracias por estos minutos con Radio del Plata. No, muchísimas gracias a ustedes. Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria, ex ministro de Economía.